Saludos, seguidores de la República. Gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live, esta nueva modalidad, por la nueva normalidad. También, en esta ocasión, vamos a tratar el tema del IVA en servicios digitales transfronterizos, que en los últimos días ha dado de qué hablar. Y por ello me acompañan don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y don Rafael González, que es socio de impuestos ilegal también de Grant Thornton. Y bueno, antes que nada, agradecerles a ambos por acompañarnos. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, buenos días. Encantado a la orden. Y ustedes también que nos están observando, los invitamos a que interactúen con sus consultas, con sus dudas y demás a través de la transmisión en vivo. Antes de entrar de lleno a los detalles específicos, quizás muchos de los que están observándonos no conocen incluso de qué estamos hablando. Entonces, quizás si alguno de ustedes puede, en líneas generales, comentarnos un poco en qué consiste este IVA, por ejemplo, la tasa, algunos servicios y demás que estarán grabados. Gracias. Sí, cómo no. Me parece que es importante porque recordemos que uno de los grandes cambios que trajo la implementación del IVA en relación con el impuesto general sobre las ventas fue el gravamen de los servicios. Entonces, empecemos por ahí. Frente a una lista taxativa, o sea, limitada de servicios que teníamos antes, afectos al impuesto de ventas, ahora todos los servicios van a estar gravados. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, se considera que al estar grabados, la importación de esos servicios, eso es, el consumo en Costa Rica por parte de una persona de un servicio que proviene de afuera, merece estar grabado. Entonces, si yo, por ejemplo, en Costa Rica consumía los servicios de cable, por decir algo, y me cobraban el impuesto de ventas y ahora el IVA, de un servicio de la misma naturaleza que me está suministrando un proveedor del exterior, siendo que también yo lo consumo aquí, entonces va a estar afecto al IVA. Entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Que de conformidad con el artículo 30 de la ley del impuesto al valor agregado, quedan sujetos como servicios transfronterizos todos aquellos servicios o intangibles que se consuman en el país proveídos por empresas que proveen, valga la redundancia, proveedoras domiciliadas en el exterior. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es una de las consecuencias del IVA, que es, por una parte, gravar servicios y por la otra, gravarlos aún cuando el proveedor sea de afuera. ¿Por qué? Porque quien contribuye en el impuesto al valor agregado es el consumidor final. Otro elemento importante de hablar es que el 20 de este mes Hacienda emitió la resolución que modifica o que ya es el impuesto al IVA en las plataformas transfronterizas. Y en este caso, Hacienda está diciendo con esta resolución que empieza el 1 de agosto del 2020. Es la resolución que detalla todo el armado de cómo Hacienda va a cobrar ese impuesto. Y con respecto a ese mismo tema, no sé si nos pueden explicar un poco, porque ha generado confusión en cuanto a cómo será cobrado, ya que hay dos vías o dos maneras en cuál será cobrado. Y entonces, si quizás podrían aclarar un poco las dudas de la gente en ese sentido, en las maneras de ser cobrado. Sí, y es un tema importante aclarar que tenemos una redacción de la que la plataforma, en primer lugar está que la plataforma, el primer sistema para cobrar este impuesto es vía la plataforma, que es la empresa internacional que presta servicios a través de Internet. Y la segunda es a través de las casas emisoras de tarjeta. En primer lugar, debemos de entender que la ley va a buscar uno de los dos sistemas, no los dos a la vez. Por lo tanto, la empresa de plataforma, haciendo lo que hizo hace unos meses, fue invitar
a las empresas que prestan servicios intangibles a través de Internet que se vinieran a inscribir a Costa Rica solamente para efectos del IVA en este tipo de transacciones. No se les iba a dar ninguna otra obligación tributaria. Primer elemento. Segundo elemento, si las plataformas no vienen a inscribirse, lo que procede con Hacienda es que lo va a hacer vía las tarjetas, los emisores de tarjetas de crédito o de débito que funcionen en el país. Entonces son dos sistemas excluyentes. Para el consumidor, Ronnie, para el consumidor va a ser transparente. El consumidor eso no le impacta. El consumidor solamente tiene que saber, y ahorita le vamos a explicar más ejemplos al consumidor, el consumidor tiene que saber nada más que de acuerdo a la resolución que salió, el 1 de agosto empieza el pago del IVA en estos servicios que yo compre. Entonces, el primer día de agosto, cuando yo compre un servicio de intangible, yo tengo que saber que si estoy pagando $100, voy a pagar 100 más 13% más. Eso sucede el 1 de junio de este año 2020. Y para el consumidor es transparente si lo hace directamente en la plataforma o lo hace la tarjeta de crédito, que es lo que vamos a ver ahorita, Ronnie, tal vez que es lo que podemos entrar en más detalle. En cuanto al tema de que ya vaya a entrar en agosto, personalmente, ¿usted qué considera que si es momento indicado de que surja este impuesto, más en medio de una situación en la que muchas personas, al estar en casa, hacen más uso de este tipo de plataformas, por ejemplo, los servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime? Correcto. Digamos, aquí lo que hay que entender, Ronnie, es que estos servicios intangibles tienen una cierta condición, para algunos no, pero para algunos, digamos, como para juegos y para alguna gente que tenga que viajar, se podría dar como una especie de un servicio un tanto de lujo, donde podría decir uno, este no va a impactar tanto por la época en que estamos, pero sí va a impactar para las empresas, para el empresario nacional, que a través de estas plataformas adquieren licencias de cómputo para los programas de sus empresas. Hay muchas compañías que ya ahora a nivel mundial las plataformas sirven para yo comprar, por ejemplo, un antivirus o comprar un licenciamiento que se vuelve costo en mi negocio. Entonces, lo que sí es cierto es que este tipo de consumidores finales, este tipo de empresas que usan como crédito, les está generando el tema de que tiene que pagar este IVA y se va a hacer un incremental en el costo, que lo puede recuperar en el crédito, pero le va a afectar ahí. Es un tema relevante, me parece a mí, eso que incluso para muchos es como una especie de lujo, porque se ha hablado mucho del impacto real, pero muchas de esas plataformas, vamos a ver, para muchos consumidores no son más que entretenimiento, o sea, no son tan fundamentales, por así decirlo. Quisiera consultarle a don Rafael ese mismo apartado que le consultaba a usted, don Germán. El tema es si quizás es el momento adecuado para que entre a regir el impuesto. Sí, Ronnie, ¿me escucha? Es que tuve problemitas con la computadora. Sí, lo escuchamos. Okay. La pregunta le entiendo que es si en el momento de crisis es el momento adecuado para que entre a regir el impuesto. Vea, yo le respondería que sí. Por la razón que le manifestaba anteriormente. El impuesto de valor agregado es de los que más moviliza la recaudación y tiende a ser neutro para el empresario. Entonces, usted bien dijo ahora una cosa, es perfectamente posible que en general sean servicios con algún nivel de sofisticación, por ejemplo, en la televisión por streaming y alguna otra naturaleza de esta, la que el consumo por ese 13% adicional no se va a disminuir y por el contrario va a traer una recaudación que no existía en el pasado. Y Hacienda, de hecho, está muy interesada en que eso ocurra. Pensemos no solo en plataformas, piensen ustedes, por ejemplo, en plataformas como Uber Eats, sin pensar, digamos, en otras plataformas, o una serie de servicios que más bien se han puesto muy de moda, que han sido muy útiles en la pandemia y que resulta ser que no había un componente de tributación asociado. Y por la otra parte, si estuviéramos pensando en intangibles, como pudieran ser programas de software o cosas así, ya de por sí estaban grabados. Y en general, si van a ser usados por el empresariado, como decía Germán, van a tener derecho al crédito. Entonces, el IVA ciertamente nos va a encarecer la vida, pero en términos generales, la recaudación por esta vía, sobre todo por tratarse de esta naturaleza de servicios,
que siempre se han venido consumiendo y que pueden representar una fuente importante de recaudación, yo no creo que no sea un mal momento porque en mi opinión no desincentivan la parte productiva. De hecho, hoy cuando estamos en esta transmisión, este miércoles, salieron los datos de mayo de Hacienda, las cifras fiscales, y se nota esa disminución en los ingresos tributarios. Entonces eso viene un poco a solucionar ese tema. Me gustaría derribar algún tipo de los mitos que se han dado con respecto a esto. Por ejemplo, si mucha gente erróneamente está pensando que es una decisión antojadiza que salió de la nada, cuando en realidad es un tema que se trabaja desde el principio de la ley de fortalecimiento, incluso las finanzas públicas y con el resto de los apartados del IVA. Pero si me podrían explicar un poco por qué tardó tanto en entrar en vigor. Perdón, tal vez muy rápidamente. Justo porque ayer hubo unas conversaciones tendientes precisamente a optimizar esto. Primero que nada, sí, efectivamente. Primero, eso es un lineamiento de la OCDE. Cuando pensamos lineamientos, acuérdense que la OCDE es un club de mejores prácticas, no un club de reglas obligatorias. Y el comercio transfronterizo y el comercio digital es la acción número 1 de lo que se llama PEPS. ¿Por qué? Porque es precisamente de las fuentes de recaudación que se están quedando ciegas en virtud de esa movilidad y de eso tan etéreo que resultan. Lo segundo es que sí está en la ley desde el artículo 30, desde las primeras versiones de fortalecimiento. Y tercero, la razón por la cual no se había implementado es la siguiente. Como bien explicó don Germán, existen dos formas de que este impuesto se perciba, porque acordémonos que es una percepción. O sea, yo, consumidor de Netflix, lo que va a pasar es que termino pagándolo por encima de lo que antes pagaba. ¿Por qué razón? Una, o porque me lo cargan en mi estado de cuenta en la tarjeta de crédito, entonces ya yo no voy a ver solo el renglón Netflix, y perdone que use ese nombre, cualquiera que sea, y por el otro lado voy a ver impuesto de valor agregado. Pero también existe el mecanismo de que estas empresas, a través de un procedimiento especial, diga usted, Uber Eats, venga y diga, no, yo presento el formulario correspondiente y lo que voy a hacer es que voy a reportar todos los meses a todos mis clientes aquí y le pago el impuesto, que él se lo cobró a su cliente de la misma forma en que lo ha venido cobrando usualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que en la ley, y esto no es un secreto para nadie, se cometió un error muy grave. Y es que pusieron a los emisores de tarjeta de crédito a ser los perceptores. Y los emisores no tienen información clara de las transacciones. El que la tiene son los procesadores de las transacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al emisor lo dejaron ciego y resulta ser que tiene que identificar en una trama de una cantidad grande de caracteres cómo hago para saber, primero que nada, si es un proveedor de la lista. Y segundo que nada, si se trata de un servicio o un bien transfronterizo, porque yo podría ser que identifique, voy a poner otro nombre, a Amazon, pero resulta ser que lo que yo compré fue una bicicleta y la bicicleta no tiene por qué cobrarse el impuesto por esta vía porque es un bien tangible, no es ni un intangible ni un servicio. Entonces, se han tratado de dar tanto del lado de Hacienda como del lado de los emisores y de las eventuales empresas que se vayan a inscribir, la búsqueda de los mecanismos idóneos para poderlo implementar, porque desde el punto de vista operativo es complejo, o sea, no es fácil ponerlo a funcionar en caliente y esa ha sido la razón por la que se ha diferido su aplicación. También quería otro tema que ha sido de conversación es que, por ejemplo, Uber es un aspecto en el cual mucha gente está diciendo, bueno, no es legal, ¿cómo me van a cobrar un impuesto? Hay muchas dudas con respecto a eso, para ver si podemos derribar un poco esa duda. Este impuesto es para gravar el consumo de estos servicios intangibles a través de las plataformas, indistintamente las plataformas que sean. Por lo tanto, si Uber es ese servicio que se presta de esta forma, simplemente va a estar grabado lo que corresponde. Aquí lo importante, Ronnie, es que Hacienda está facultada con el artículo 30 para cobrar el IVA en cualquier plataforma que se dé, siendo sobre todo plataformas internacionales de compañías que no están domiciliadas en Costa Rica y que el servicio se consuma en Costa Rica. Lo que me parece que en la calle tal vez hay que aclararlo es que el hecho de que Hacienda le cobre el IVA, si esto legaliza alguna actividad. Son dos temas totalmente diferentes. Hacienda está facultada por el artículo 30
de la ley de gravar el consumo y los servicios intangibles, vía plataforma o vía las tarjetas de crédito o de débito. Eso en nada tiene que ver con el tema regulatorio, si esa actividad tiene o no que cumplir unas determinadas normas regulatorias que el país necesita. Por lo tanto, hay que separar las dos cosas que son totalmente diferentes. Aquí lo que está haciendo la ley en el artículo 30 es gravando con IVA un servicio prestado por alguien que está en el exterior o en el ciberespacio y que en consecuencia no tenemos certeza dónde está y que la única forma de grabarlo es haciendo que la plataforma venga al país a registrarse o haciéndolo vía el pago nacional que se hace. ¿Cuál es ese pago nacional que se hace? Vía la tarjeta de crédito, a través de las casas emisoras de tarjeta. Pero no es una intención contra ninguna plataforma especial, sino es la forma en que el artículo 30 quedó redactado. Yo quisiera, Ronnie, agregar, perdón, ahí una cosa. Primero, y suena feo decirlo, pero sigue siendo bueno pensar, porque son cosas que en la historia han ocurrido. No sé si ustedes se acuerdan, a finales de los años del 2000, por allá, hubo una serie de escándalos de políticos que recibieron dádivas. Y cada quien arregló el asunto a su manera, y hubo juicios y todo lo que usted quiera, pero tributación cobró. O sea, tributación lo que dijo es, mire, su actividad es ilícita y usted de pronto termina en la cárcel por lo que hizo, pero recibió tantos millones y paga impuesto por tantos millones. Y hubo gente que arregló su problema, incluso pagando impuestos, a pesar de que fueron al juicio. Pero en el otro caso, y en este particular de la plataforma, recordemos una cosa, el problema ilegal aquí es el transporte público de personas, el transporte remunerado de personas, no el servicio transfronterizo de comunicar a la gente. Entonces, vea usted que Uber Eats, por ejemplo, o vea usted, por ejemplo, que Omni, el de las bicicletas, por poner otro ejemplo, no son ilegales porque el servicio subyacente no tiene problema. Aquí el problema es digamos que lo que se ofrece, para ponerlo de alguna manera. Pero efectivamente, aquí ni se legitima ni se deslegitima. Lo cierto del caso es que hay un servicio que se está prestando en el país que merece ser grabado. Y eso no significa que haga legal o no a alguien. Siguiendo la misma línea, la importancia como tal que tiene, pues se habla mucho actualmente el tema del déficit, el tema de reducir gasto y demás, pero también para eso se necesita, me parece a mí, aumentar la recaudación y los ingresos. ¿Qué otra relevancia o aspectos importantes o ventajas mismas le encuentran a este impuesto que va a entrar a regir a partir de agosto? Este impuesto va, Ronnie, en la misma línea de lo que explicaba Rafael al inicio, de gravar los servicios, y termina por ese nicho de servicios que se están consumiendo en el país que estaban sin pagar impuesto. Entonces lo que pretende la ley es incorporar, englobar el 100% de las ventas de bienes y servicios dentro del país que se consuman en el país. Estas plataformas eran un nuevo elemento en este mundo moderno del Internet que estaba quedando sin grabarlo por la forma en que se presta servicio, y lo que está haciendo la ley es haciendo una forma global para que todos los servicios se graben. En consecuencia, me parece a mí que aquí lo que está haciendo es cubriendo una necesidad que se tenía para que todos se tributen en igualdad de circunstancias por bienes y servicios consumidos en el país, dado la ley que nació de fortalecimiento de finanzas públicas, que nació el 1 de julio del 19 y que es un tema que no se puede dejar ahí de alejar, ¿verdad? Y en adición a lo que dice don Germán, vea qué interesante, o como decía Manolito el de Mafalda, las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas. Un asunto aquí que es muy importante es lo que doña Rocío Aguilar en su momento siempre decía, y es la trazabilidad. O sea, aparte de que estamos sustancialmente poniendo a tributar servicios que no lo estaban, esto genera la posibilidad de que la administración tributaria haga los encadenamientos de consumo, los encadenamientos de proveedores. Pensemos en esto. De pronto había una soda en el barrio que no tributaba y que era informal y que tal vez ya no le iba tan mal y debía estar tributando. Pero resulta ser que a raíz de la pandemia la gente le empezó a pedir a domicilio, decidió adscribirse a una plataforma porque le potenciaba las ventas o permitir tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta soda se formalizó. Entonces resulta ser que no solo tiene un componente recaudatorio per se, sino que además tiene un componente de trazabilidad para que cada vez se disminuya la informalidad. Otro tema es lo que mencionaron ahora al comienzo. ¿Cómo se podría utilizar estos tipos de impuestos, servicios para el tema de las empresas, para los créditos, por ejemplo, o para el tema de deducir?
y demás. No sé qué ejemplos o qué casos específicos podrían ser incluso funcionales en ese aspecto. Sí, tenemos que tomar en cuenta que esto engloba ya 8 impuestos. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que si cualquier compañía incurre en gastos, en desembolsos necesarios para la actividad que tiene, él tiene derecho a que el gasto sea deducible y por lo tanto el IVA pagado se devuelve crédito. Al volverle crédito, aquí la palabra crédito, Ronnie, es muy complicada de entenderlo, porque crédito es el impuesto que yo adelanto en la compra, que yo me lo resto cuando yo lo voy a pagar a Hacienda. Es decir, se vuelve como un saldo de algo que yo pagué por adelantado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí para las empresas nacionales que compren estos servicios vía plataforma o vía la tarjeta de crédito? Que simplemente ellos van a tener el derecho a ese gasto, al gasto por cual. Pensemos en que una compañía nacional necesita pagar licencias de antivirus de las computadoras, necesita pagar licencias de los programas normales que se bajan por la nube. Esta compañía, ese gasto que paga de $1,000, ¿es deducible? Sí, porque es necesario sobre todo hoy para el teletrabajo y para que el empleado tenga correctamente la computadora protegida del antivirus. Entonces, tiene el gasto deducible y el IVA que paga ahí lo va a poder aplicar como crédito en la declaración a los 15 días del mes siguiente. Es decir, no lo pierde, sino que lo resta del IVA de las ventas que él recauda. En consecuencia, el IVA, por eso se llama IVA, que es impuesto al valor agregado, solo se cobra por el margen que el consumidor, perdón, que el empresario, que el contribuyente nacional le agrega. En consecuencia, aquí lo que estamos en presencia es de que lo que Hacienda quiere es la trazabilidad que dice Rafael, pero además que cuando es consumidor final, Ronnie, ahí sí se vuelve impuesto definitivo, porque es a él al que está pagando un consumo de uso en el país que se le pretende gravar con ese 13%. Tal vez ponemos un ejemplo siguiendo la línea que dice Germán. Vamos a ver, yo, y voy a volver a poner el ejemplo de cualquier proveedor de streaming, diga usted que yo soy consumidor de Netflix, entonces a mí me cobran $10 al mes y ahora me van a cobrar 11.30 y eso va a venir en mi estado de cuenta de la tarjeta separado, ¿de acuerdo? Y yo me lo consumí final, listo. Pero diga usted que yo soy un bar, un sports bar y negocio con Netflix la posibilidad de que yo utilice en mi bar las transmisiones deportivas. Entonces resulta ser que yo pago ese servicio, voy a pagar los 13 colones, pero por el otro lado yo voy a ir a pagar el impuesto de ventas de todos los servicios que yo le cobré a mis clientes. Entonces, si yo le cobré a mis clientes IVA por las Coca-Colas y las cervezas y las bocas que se comieron viendo el partido, y cobré 26, pero pagué 13 de IVA, el fisco va a recibir 13. ¿Por qué? Porque es valor agregado. Vea usted que en este caso el comerciante más bien se vio beneficiado porque su flujo de caja no se ve impactado porque lo que sale por concepto de IVA lo recupera con sus clientes. Al final del camino, ¿quién es el que paga el impuesto? Los que consumimos los productos. Por eso, por ejemplo, en el caso de la canasta básica, fue solo uno tratando de que fuera más trazabilidad que recaudación, mientras que en casos como este es 13 porque la tarifa, digamos, que anda en promedio de lo que en el mundo más o menos se cobra. En cuanto a la aplicación, a cómo está estipulado que será aplicado, no sé si personalmente ustedes quisieran hacer algún cambio, que recomendarían, algo que agregarían, ¿qué harían al respecto? ¿Algún como tipo consejo si estuvieran la decisión de ustedes? Aquí, Ronnie, lo que me parece a mí que es difícil de identificar y que puede haber un cobro indebido es cuando el consumo del intangible o del servicio no se hace en el país. Este impuesto solo procede cuando el que lo compra en Costa Rica, ya sea el consumidor final o el empresario nacional, lo consume en Costa Rica. Pero ¿qué pasa, Ronnie, si usted compra una licencia para un juego y ese juego usted se lo da a su hermano o a su hermana que viven en Madrid o que viven en Nueva York? No es un consumo local. Ese servicio no va a llevar IVA. Por lo tanto, ya sea vía la plataforma o vía la tarjeta de crédito o de débito, usted no debería de pagar ese 13%. Para mí, ese es el tema grave que puede pasar y que va a generar que muchos consumidores finales van a tener que ir posiblemente a hacer fila a Hacienda a pedir devolución de ese 13% que le cobraron vía tarjeta de crédito, vía tarjeta de débito o vía la plataforma. Para mí, ahí es donde está el problema y que me parece que va a generar un cobro que no es correcto y que podría ser que en estos tiempos, Ronnie, eso sí, de escasez de liquidez y de problemas de la gente desempleada con la cantidad de empresas que han hecho reducción de jornadas y todo lo que hemos conocido, que la gente empiece a pagar algo que no es correcto pagarlo porque no se consuma dentro del país. Me parece que aquí hay que hacer algo para que se logre identificar correctamente si el consumo se hace en el país,
para evitar retener indebidamente impuestos que no corresponden retener. Yo le agrego a lo que dice Germán porque se complementa algo muy importante. Vamos a ver, digamos que al no haberse dado, se ha dado tiempo, y vean qué paradójico, el tiempo ha sido para tratar de ponerse de acuerdo en relación con cómo lo pongo a implementar. Pero resulta ser que a estas alturas del partido la lista publicada sigue sin ser una lista absolutamente definitiva. Las entidades financieras tienen que recibirla. Y apenas la resolución está saliendo en firme, lo cual significa que hasta ahora se sabe cómo es que vamos a manejar la trama. Entonces, los bancos no han podido tener oportunidad todavía de programar la interpretación de la trama que tienen que hacer sus sistemas, lo cual puede llevarnos a los errores que dice Germán. Entonces, resulta ser que yo lo hago en Amazon, pero lo que traje fue una bicicleta, la tarjeta me cobra el impuesto a la bicicleta, en aduanas me cobran el impuesto a la bicicleta y termina un filón de 4 cuadras para estar a 2 metros para evitar el contacto social, ¿verdad? En Hacienda porque nos devuelvan la plata. Pero eso tiene para mí un componente adicional que me llamó mucho la atención y en este país tenemos a veces esa manía. Si usted se lee los considerandos de la resolución, menciona como 3 veces lo de la simplificación de trámites y lo de la protección del consumidor. Pero si usted lee en la resolución la cantidad de papeles y de requisitos que una empresa transfronteriza tiene que cumplir para inscribirse, yo le digo, ni loco. Es que hay que presentar todo tipo de auxiliares, todo tipo de reportes, Entonces me dicen, usted no es contribuyente, no se preocupe, y usted no se domicilia, no tenga cuidado. Pero eso sí, me va a presentar hasta la cédula de nacimiento de su abuelita. Y no estoy mintiendo, o sea, es muy grande la lista. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desincentivan el que estas plataformas simplemente pongan ese pie en Costa Rica para que le ayuden a todo el mundo. Prácticamente toda la carga queda en los emisores. Los emisores están viendo todavía un problema práctico para implementarlo, lo cual muy posiblemente nos lleve a un montón de retenciones que no proceden, que corresponde a Hacienda devolver. Entonces, vamos a ver las filas y se va lo comido por lo servido, o bien se desincentiva el consumo. Me explico, o sea, sí digamos que tiene cosas que mejorar. En cuanto a los consumidores como tal, ya vimos esas posibles complicaciones que puede tener. ¿Qué consejos le darían a esos consumidores para que no les suceda este aspecto o para en caso de que tengan dudas al respecto? De acuerdo, Rodney, a la resolución que salió el 11 de junio, el consumidor tiene que saber que el 1 de agosto empieza este IVA. Por lo tanto, tiene que presupuestar las compras que va a hacer desde el 1 de agosto en adelante, que le van a costar un 13% más cuando haga este tipo de compras. Porque entonces va a ser vía la tarjeta, que no nos vamos a dar cuenta, o vía la plataforma. Si es vía la plataforma, no importa que nos vamos a dar cuenta en el mismo momento. Pero si es vía la tarjeta, no nos vamos a dar cuenta hasta que veamos el estado de cuenta de la tarjeta. Lo que uno le puede decir al consumidor final es presupueste que todas las compras que realice el 1 de agosto en adelante de este tipo de servicios intangibles vía plataformas internacionales, tiene que presupuestar que va a pagar un 13% más, que considere en servicios, y aquí quiero aclarar, no le pueden cobrar el IVA en estas plataformas por bienes. Los bienes ya paga el IVA a nivel de ingreso al sistema aduanero nacional y no procede porque ese impuesto se paga en el desalmacenaje de la mercancía. Por lo tanto, solo es por servicios, pero sí tiene que presupuestarlo porque le va a costar un 13% más. Uno, y otro consejo para el consumidor, cuando haga una compra de estas, pero el consumo no se haga en Costa Rica, tiene que ver si se lo retuvieron e ir a pedir devolución. Tiene todo el derecho de que le devuelvan ese 13% si el servicio no es consumido en Costa Rica. Efectivamente, Ronnie, el diablo está en los detalles. Primero, Germán dijo una cosa muy clara, presupuéstelo. Acuérdese que la retención no solo se le aplica a la tarjeta de crédito, se le aplica a la tarjeta de débito. Y si yo pago con débito y no tengo saldo, lo que va a pasar es que me voy a extralimitar y voy a tener una posibilidad de problema a nivel del banco distinta porque el crédito viene y ya veré cómo lo pago. Pero cuando es débito, me estoy, excediendo en mi límite porque es el saldo adicional. Entonces, presupuéstelo. Y segundo, bien dice Germán, hay que ponerse vivo para la hora de ir a reclamar. Y por eso decía lo del diablo en los detalles. Muchas veces cuando uno hace cierto tipo de gestiones en línea, hay ciertos campos que le da pereza llenar, ciertos detalles. Entonces, mejor llénelo bien para que se diga,
en Amazon tal, compra de bicicleta tal y tal, y que quede constando para que cuando me manden el voucher diga bicicleta, o bien diga Airbnb porque pagué el rentacar y no sé qué, el apartamento, lo que me fui porque me fui para Miami. O sea, que hagan el detalle desde que se hace la compra, que no les dé pereza, porque luego uno puede ir a Hacienda a decir, ah, no, es que yo andaba en Miami, y se le quedan viendo en la ventanilla y le dice, pruébemelo. Y entonces usted diga, mejor lo pruebo. Entonces, que no nos dé pereza llenar las casillitas que ahora posiblemente no llenamos para poder efectivamente tener derecho al reembolso. Otro consejo, recomendación para el empresario que compre estos servicios por plataformas, que Hacienda le permite aplicar el IVA pagado con el recibo de pago de la tarjeta. No necesita factura electrónica, no necesita un recibo formal, que lo haga directamente con el recibo que le da la tarjeta de crédito o de débito que el banco le haga normalmente. Aquí Hacienda entiende que no va a haber una factura formal porque es un pago. Al haber un pago no hay una factura electrónica. Y en consecuencia, el documento cualquiera que nos dé la casa emisora de tarjeta de débito o de crédito, señor empresario, úselo, porque eso le da derecho a aplicar el crédito en la declaración de IVA de ese mes. Y para ir finalizando, recordar la función que pueden tener ustedes en Grant Thornton de ayudar a asesorar incluso a las personas ya con este nuevo impuesto. Sí, Grant Thornton siempre estamos a disposición de todo el empresariado costarricense, apoyándolo en el tema de entendimiento de estas leyes. Esta, por mucho, será la más difícil de aplicar por toda la trama con la que se está manejando. Y claro que estamos a disposición en nuestros servicios principales de la firma, Ronnie, de servicios tributarios, servicios de impuestos, de auditoría y de consultoría, que con mucho gusto le apoyamos al empresariado, como lo hicimos en estos tiempos de pandemia, Ronnie, donde estábamos en nuestras casas en cuarentena, pero siempre informando sobre todos los cambios que venían en Costa Rica. Igualmente, perdón, en la página también, para el consumidor que tiene una duda, perfectamente, guinda las dudas en la página y nosotros siempre estamos en la mejor disposición también de ayudar, porque evidentemente, como le dije, al muchacho del restaurante le va a servir. Hay mucha gente ahora que está utilizando la tarjeta de crédito, lógicamente, como medio de recibir mejores pagos, y lo que le da miedo es que le empiecen a retener porque hay errores. Estamos trabajando la parte del sector financiero, pero igual, a todos los que necesiten cualquier cosa, nosotros siempre estamos súper a la orden, porque aquí es un encadenamiento que a todos nos sirve estar. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Un gusto, Ronnie, muy amable usted. Muchísimas gracias, a la orden. Gracias a ustedes por observarnos en un nuevo Facebook Live y bueno, los esperamos en los próximos días, nuevos temas que surjan y les invitamos a que sigan la página de la República. Gracias y hasta la próxima.